Esta es la última, pero no por ser la última es la menos importante. Exactamente, y la verdad yo sí trataba de atajar a los de la fundación porque me parece que es muy importante y te pediría el favor que les dijeras a las personas que están arriba de la fundación que bajaran porque esto creo que nos atañe fuertemente a nosotros. Fabiola, si me haces el favor, te agradezco muchísimo. La doctora Yasmín Rodríguez nos va a hablar de la estrategia de prevención de la transmisión vertical. Por eso insisto que la verdad para la fundación es bastante importante y bastante relevante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esperar a esta hora. Realmente pues lo que vamos a hablar es un poco de tal vez lo más importante en este momento en el escenario de VIH pediátrico, y es que definitivamente el mundo está encaminado a la eliminación de la transmisión materno-infantil de esta enfermedad, y básicamente todas las guías están asociadas la eliminación del VIH y la sífilis congénita. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad en la cual nuestros niños, si cumplimos todas las medidas de prevención, van a tener un riesgo de enfermedad menor del 1%, que se ha estimado en el 0,07%, pues debemos trabajar muchísimo en todas las medidas de atención primaria que sean necesarias para que tengamos estos pacientes realmente sanos. O sea, si el 99% van a ser sanos, tenemos que lograrlo. Esta es pues la fotografía de la estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la sífilis congénita. No vamos a hablar de toda la guía, sino de algunas cosas que son que me parecieron importantes contarles hoy. ¿Por qué es importante la estrategia de eliminación de transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita? Pues me voy a dedicar un poco a las cifras que tienen que ver con el VIH. Lo primero pues es que la ruta de infección de los niños habitualmente es esa, es madre, hijo, y puede ser a nivel intrauterino, en el momento del parto o posterior al nacimiento. Y ahí vienen varias cosas. Uno, pues todas las diferentes cosas que podemos hacer con esa gestante para tratar de limitar el riesgo de transmisión, las que hacemos en el momento del parto, pero también lo que nos hablaban hace 2 charlas con respecto a ese trabajo con la mamá, y es hacerle entender que el que ella esté bien de su enfermedad es muy importante, no solo para su bebé, sino para ella también. O sea que necesitamos a esas 2 personas con un adecuado control de su enfermedad, y trabajar mucho en el tema también de su autoestima y de entender cómo podemos no solo proteger al bebé, sino que las decisiones que está tomando son muy importantes, porque ahí les pongo lactancia materna, y es que ellas son juzgadas por no lactar a sus hijos y no pueden decirle al mundo por qué no lactan a sus hijos. Y algunos de los pacientes que podemos tener en el camino al final positivos pueden ser niños que fueron lactados, porque es que usted es mala madre, no quiere aprender a lactar, en fin, y entonces eso es algo que tenemos que trabajar desde el embarazo para que ella lo tenga claro y pueda manejar esta presión social. Cuando estas mamás que están infectadas no reciben terapia antirretroviral, pues alrededor del 25 al 30% de sus hijos van a nacer infectados, y se puede aumentar a una cifra superior al 50% si además son lactados. Entonces tenemos estas cifras contra 0,07% si cumplimos la estrategia. Entonces definitivamente es la diferencia entre un paciente, un niño sano toda la vida o enfermo toda la vida. Así cada vez tengamos mejores medicamentos y mejores cosas para que lleven una calidad de vida adecuada, lo que queremos es que estén sanos. Otras vías de transmisión pues son la sexual en los adolescentes, muy pendientes pues con el tema del abuso sexual, y las transfusiones sanguíneas, pero básicamente el grueso de la transmisión en los niños va a ser de la mamá al bebé. Para el 2012 teníamos 3.3 millones de niños en el mundo infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, y 2.2 millones de mujeres con VIH dan a luz, y esto nos lleva a que alrededor de 700.000 recién nacidos nacen infectados al año. Entonces, realmente a partir de todo este escenario nos aparece la gran necesidad de una estrategia en la cual se han involucrado diferentes organizaciones mundiales. En los países desarrollados se estimaba
una transmisión sin intervención entre el 14 al 25% y en otros países alrededor del 42 al 50%. Entonces estamos frente a un gran compromiso que es eliminar la transmisión. La palabra de las estrategias no dice reducción, no utilizan ningún otro verbo diferente a eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la UNICEF, plantean esta estrategia para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y Colombia obviamente pertenece también a la estrategia. La meta para un país como el nuestro, en el cual no hay lactancia materna y el Estado dentro de su política incluye la administración de fórmula láctea, tiene una meta de reducción a menos del 2%, que estaba la meta estimada para el 2015, seguimos trabajando en ella, vamos alrededor del 3%, 3.8%, y la idea es continuar, lograr llegar a la meta como otros países. Estos son los datos globales para el 2015, en los cuales pues tenemos alrededor de 35 millones de personas en el mundo que viven con la enfermedad y de ellos 1.800.000 niños viven con la enfermedad. Dentro de estos niños vamos a tener alrededor de más de 100.000 muertes al año. Entonces, como vemos, pareciera que las cifras fueran pequeñas en los niños, pero realmente no lo son. Realmente es una carga de enfermedad muy grande para esos niños, para esas familias y para esos estados, incluyendo nosotros, o sea, como país. Las estimaciones reportadas en ONUCIDA para el 2015, entonces pues tenemos que en Colombia alrededor de 150.000 personas están viviendo o vivían el año pasado con el virus y de esos 40.000 mujeres. Y los niños entre 0 y 14 años teníamos alrededor de 1.400. Aquí lo vemos graficado, son los niños en Colombia de los diferentes, vemos las cifras en los años, empezando desde 1990 hasta 2015, con alrededor de 1.500 niños viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos la gráfica de cómo se ha comportado pues la estrategia pues, de eliminación. Tenemos en verde, que se ve más o menos como en amarillo, el estimado de los niños entre 0 a 14 años y tenemos en azul los casos que se piensa se han disminuido o se han evitado de transmisión materno-infantil de la enfermedad. Esta gráfica lo que nos muestra es que alrededor del 50% para el 2015 teníamos, las mamás recibían terapia antirretroviral como una de las estrategias para disminuir la tasa de transmisión y realmente es una de las cosas que más nos ha ido mejorando. Cuando vemos las cifras del Civigila, con las diferentes estrategias que se han implementado para la estrategia, entonces podemos ver cómo cada vez nos ha ido aumentando el porcentaje de mamás tamizadas contra el virus. Vemos, por ejemplo, que en el 2003 alrededor de 33.000 embarazadas habían sido estudiadas para buscar la enfermedad y cómo en los últimos años, cada año es alrededor de 300 a 400.000 mujeres a las que les buscamos la enfermedad. Y aquí va el primer gran mensaje y es que es una enfermedad de cualquier población, es decir, es una enfermedad que no tiene ningún distingo de nivel cultural, de estrato socioeconómico, cualquier persona de cualquier nivel y de cualquier condición puede padecer esta enfermedad. Desde ese punto de vista, lo más importante es que todas las personas que estamos involucrados alrededor de una embarazada, quitemos el estigma de la enfermedad, porque a veces los médicos somos los primeros en tener aún muchas ideas preconcebidas alrededor de la enfermedad y entonces si no tiene un piercing, si no insistimos en cuántas parejas sexuales y entonces hacemos una cantidad de preguntas con las que queremos llegar como a la conclusión de si esa mamá necesita o no necesita una ELISA. No, esa es una de las primeras cosas importantes y es la meta 90-90-90 y es que mínimo el 90% de todas las mamás con una gran meta final y es el 100% debe tener la prueba de VIH.
O sea, yo no tengo que preguntarle nada de su vida, está embarazada, VIH, punto. No hay nada más que pensar. Y aquí les traigo entonces el porcentaje de transmisión materno-infantil, en el cual también hemos avanzado. Aquí pues me van a disculpar que esta es la tabla que viene hasta el 2010, pero efectivamente vamos en 3.8 de tasa de transmisión para el 2015, y lo cual se correlacionó con el trabajo que también hicimos en el Hospital San Ignacio, en el cual nuestra tasa de transmisión vertical fue del 3%, del 3.1% en nuestra población. Es una población pequeña, de pacientes un poco más complejos con algunos factores de riesgo diferentes, en los cuales analizamos 66 pacientes que nosotros logramos seguir en algunos años. Entonces, digamos que vamos mejorando, pero no hemos llegado a la meta, y vamos a ver que son estrategias muy sencillas, en la medida en que las tenemos claras y no tratamos de encasillar muchas cosas de nuestros pacientes, sino simplemente entendemos cuál es la razón de tomarlas, realmente lo vamos a lograr. El porcentaje de gestantes tamizadas en Colombia entonces ha ido en un franco aumento, desde un 31% cuando empezó toda la vigilancia, y ya hemos superado el 65%. Y asimismo vemos cómo también la tasa de transmisión vertical se ha comportado de forma inversa. Partimos de un 5.8% a un 3.4%, siendo nuestras últimas cifras. Y esta pues es la meta. Traigo el ejemplo de Tailandia, pues que ya logró la meta, solo porque pues me pareció bien interesante y además bonito mostrarles cómo ellos, cómo aquí podemos graficar cómo se empezó la implementación de la estrategia, y aquí abajo vemos ese 2% que es al que todos queremos llegar, y sí se puede. Realmente cada vez tenemos más países, en este momento hay 17 países en fila esperando que salga su notificación de países con eliminación del virus del VIH de transmisión vertical. Entonces, para que recordemos un poco algunas cosas muy básicas que ya las habíamos hablado, la transmisión materno-infantil del VIH es básicamente en cualquiera de esos 3 momentos, y si yo los recuerdo y tengo ese orden mental, no voy a olvidar ninguno ni lo que tengo que hacer en cada uno de ellos. Entonces, ese momento del embarazo, del parto o de la lactancia, en cualquiera de ellos puedo tener la transmisión vertical. Entonces, vamos a partir de algunas oportunidades que tengo antes que esa mujer quede embarazada, y en esas oportunidades yo puedo tener una mujer con estado de VIH conocido o desconocido, y si es conocido y es positiva, pues le debo de hacer toda la asesoría para que ella decida con su pareja y busque su embarazo con una terapia antirretroviral adecuada, lo menos teratogénica posible. Y si es una mujer con un estado de VIH desconocido, debo tomarle la prueba, debo explicarle todas las razones y tomarle la prueba, diciéndole que no hay ninguna, o sea, que es un examen básicamente de rutina, o sea, que así no tenga ningún factor de riesgo, lo debemos hacer antes de tomar la decisión de su embarazo. Otra de las oportunidades perdidas puede ser no ir a atención preconcepcional. También debemos estimular a todas las personas que conocemos: oye, si tú quieres un bebé, ve antes a la consulta, ve antes a tu ginecólogo, ¿sí? Y si ya estamos frente al embarazo, pues ojalá que sean embarazos planeados y deseados, que es una de las cosas que más nos preocupa en este momento, cuando la mayor población que se nos está enfermando es la adolescente, y con obviamente más embarazos no planeados. Nuestro segundo momento es la gestación. Entonces, una oportunidad perdida sería no atención prenatal, lo tenemos clarísimo, y nuestro principal personal va a ser el que brinda la atención primaria y da ese control prenatal de forma integral, y desde el punto de vista de la transmisión materno-perinatal, le toma el VIH a esa mamá desde el primer trimestre, porque lo que más nos va a impactar es que tempranamente hagamos el diagnóstico para tempranamente empezar el tratamiento. Otra oportunidad perdida sería no hacer el test de VIH, ya lo hemos hablado varias veces, test universal, no hay ningún filtro, el 100% de las embarazadas deben tener el test. Una inadecuada profilaxis con terapia antirretroviral,
Ahí va el siguiente mensaje, la terapia es universal en el escenario del embarazo. Y no cesárea, obviamente, según todas las guías, con cargas virales por debajo de 1000 copias, pueden darse parto vaginal. En nuestro hospital, en el Hospital San Ignacio, por protocolo, todas van a cesárea. Y luego nos aparece otro momento, es el momento postnatal. Ahí tenemos ya a nuestro bebé, la lactancia, no lactancia, pero ella debe entenderlo, que ella también es un acto de amor no darle lactancia a ese bebé en este escenario. Y si el niño está infectado, pues le debemos dar toda la atención integral de la que ya hemos hablado el resto de la jornada. Entonces, la estrategia se nos resume en algunas cosas. Lo primero, pues el diagnóstico temprano mediante ELISA para VIH. Si tenemos una prueba de ELISA positiva, el diagnóstico lo vamos a confirmar con una nueva prueba de ELISA, que debe ser con una nueva muestra de sangre y una técnica diferente de ELISA, ¿sí? Idealmente que la segunda incluya antígeno P24. Ya tenemos en la mayoría de nuestras instituciones todos ELISAs de cuarta generación, y posteriormente una carga viral y el recuento de CD4. Una vez hemos hecho el diagnóstico de esta mamá, esa mamá debe ir a un grupo de alto riesgo y a una valoración por infectología, pero acá va el otro gran mensaje, no es darle la cita y quién sabe cuándo logramos que algún día consiga la cita. Realmente este es un paciente que nos debe, como todos los pacientes nos deben importar muchísimo, pero es muy importante el inicio temprano de la terapia antirretroviral. O sea, yo debo asegurar que ese paciente va a obtener una cita con el infectólogo, con el internista, con el grupo de alto riesgo, pero debo hacer algo más, una llamada, avisarle a trabajo social, quedarme con el teléfono y preguntarle a la otra semana si consiguió la cita, pero tenemos que tomarnos ese minuto de más para tratar de impactar en ese bebé que viene en camino y que tiene el 99.3% de probabilidad de nacer sano si le empezamos esos medicamentos tempranamente. Nosotros que vamos a los COEs de Secretaría de Salud y demás, vemos casos de madres que se hicieron juiciosamente su examen semana 12 y empezaron terapia semana 35 y nace su hijo enfermo. Entonces la administración de terapia, la carga viral 8 semanas antes del parto es la otra medida muy importante para que nosotros consideremos un bebé de bajo riesgo. No debe estar indetectable, pero sí debajo de 1000 copias. La profilaxis periparto con sidobudina y una vida del parto programada electiva. Entonces, si estamos en una institución donde si tiene menos de 1000 copias va a ir a vía vaginal. Si estamos en una institución como la nuestra, va a ir a una cesárea programada 100%. Aquí no me voy a detener, es simplemente el mensaje de la terapia para la gestante, está también en nuestra guía con qué esquemas iniciamos, el monitoreo de los efectos adversos en la embarazada, de acuerdo al medicamento al esquema triple que hayamos elegido, siempre va a ser triple, y en el momento del parto, pues tenemos de acuerdo al peso de la mamá, cómo le vamos a administrar esa profilaxis periparto de sidobudina. El segundo punto, pues viene de la estrategia, es ese hijo. Ese recién nacido va a recibir profilaxis antirretroviral. En este momento, pues lo traemos como 6 semanas, porque lo traemos de acuerdo a nuestra guía nacional actual, con todas las consideraciones que ya se hablaron, y la vamos a considerar de bajo riesgo o de alto riesgo, con 2 medicamentos. La fórmula láctea está incluida, todas las EPS nos las deben dar como mínimo los primeros 6 meses de vida, y la carga viral al primer y cuarto mes. Cuando tenemos los pacientes de alto riesgo es a los que les vamos a hacer 3 cargas virales, porque les vamos a hacer esa primera carga viral al nacer, que aunque tiene menor sensibilidad y especificidad, hay pacientes que definitivamente nacen con cargas virales muy altas y los podemos diagnosticar inmediatamente. El ELISA para 18 meses pues ha tenido diferentes cambios a lo largo de los años. Cuando empezaron las primeras guías, se hacía carga viral al nacimiento, al mes, a los 4 meses, y incluso se hacían 4 cargas virales, ELISA a los 12 meses, otro ELISA a los 18 meses.
Pero digamos que hay que tener muy presente las consideraciones particulares de cada paciente, pero sí vamos a tener pacientes que van a estar en riesgo de alguna otra vía de transmisión, y ahí insistimos mucho en la lactancia. Entonces al cuarto mes tenemos un niño francamente negativo con 2 cargas virales, pero digamos que es muy importante que tanta conciencia, por ejemplo, tiene su núcleo familiar de la no lactancia materna, y obviamente pues que no esté expuesto a otro tipo de riesgos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros cerramos nuestro protocolo con ELISA de 18 meses. Definitivamente no hacemos 2 como se hacían antes. Va a haber algunos niños serorevertores tardíos que sin estar enfermos todavía van a tener un ELISA positivo, pero digamos que es un examen que no forma parte como tal de la estrategia, sino 2 cargas virales. ¿Cuándo decimos que un niño es de bajo o de alto riesgo? Esto es una lista de chequeo, o sea, las listas de chequeo son todo o nada. Bajo riesgo es que yo tenga diagnóstico temprano, inicio temprano de terapia antirretroviral, adecuada adherencia a mi terapia antirretroviral, tenga una carga viral 8 semanas antes del parto, haya recibido sidobudina periparto y yo haya elegido la vía del parto de esa mamá. Todo o nada. Lo cumplo, es bajo riesgo, profilaxis con un solo medicamento. No cumplo, es igual alto riesgo, profilaxis con los 2 medicamentos. Los más importantes van a ser estos 3 que tienen que ver con los otros. Si me diagnosticaron temprano e inicié temprano la terapia antirretroviral, voy a poder cumplir con la carga viral menor a 1000 copias. Y el uso de profilaxis y el parto debe ser electivo. Los medicamentos pues también están en nuestra guía, al alcance de todos en la tabla de acuerdo al peso y a la edad gestacional. Si es de bajo riesgo, como calculamos la dosis de la sidobudina y las 3 dosis de la nevirapina para nuestros recién nacidos. Les queríamos contar un poquito de la experiencia pequeñita que tuvimos en nuestro hospital, pero nos pareció interesante traerles un par de diapositivas al respecto. Revisamos 66 recién nacidos de 61 madres, vemos que no son 5 gemelares, hay de todo tipo de multíparas hasta una con su 5.º embarazo. Solo 2 gemelares, solo 2 fueron gemelares y varias correspondían estos niños a el segundo o al tercer embarazo, la mayoría eran el segundo embarazo. Y lo que nosotros pudimos ver en la gráfica que está a su izquierda y arriba, está señalado las mamás que iniciaron terapia en el tercer trimestre y vemos cómo logramos la meta de menos de 1000 copias en prácticamente todas las mamás, excepto en las que empezamos en el tercer trimestre, donde un 27%, o sea, 1 de cada 4, no logró la meta de tener una carga viral inferior a 1000 copias, y lo vimos únicamente en las que se inició la terapia antirretroviral tardíamente, es decir, en el tercer trimestre. Este es como un resumen de todo el cumplimiento del protocolo para el binomio, y los 3 que les traigo señalados son básicamente el mensaje que queremos dejarles, y es tamizar a la mujer embarazada. Vimos que solo fueron tamizadas de las que eran no conocidas con el diagnóstico, el 31%. En el tercer trimestre fueron tamizadas otro 31%, y tuvimos el inicio de la terapia antirretroviral temprano únicamente en el 50%. Entonces, como vemos ahí, encontramos una gran oportunidad de mejora que está en nuestro primer respondedor, y nuestro primer respondedor se llama el médico general y el ginecólogo que empiezan un control prenatal. Entonces, si nosotros logramos que la primera columna sea del 100%, vamos a poder cumplir la estrategia. Entonces, yo no necesito ver si tiene un tatuaje, si no lo tiene, si tiene el piercing, si tiene una perforación, nada, estás embarazada y vamos a cuidarte y a cuidar a tu bebé. Parte de eso incluye que te hagamos una prueba del VIH. Como conclusiones, pues podemos sacar que
La transmisión del VIH puede ser en el embarazo, en el parto o en la lactancia, por lo que todas estas acciones deben abarcar desde la prevención de la transmisión a la población en edad fértil. O sea, debemos evitar que nuestras mujeres en edad fértil cada vez se enfermen más, los cuidados del binomio desde la gestación y que incluyan posterior al nacimiento. Se debe insistir en cumplir esa meta 90-90-90, que quiere decir el diagnóstico, el diagnóstico que va de la mano del inicio temprano de la terapia antirretroviral, la profilaxis y la vía del parto en más del 90% de todas nuestras embarazadas. Y la tasa de transmisión materno-infantil en Colombia ha ido en descenso. Sin embargo, no hemos llegado a nuestra meta y debemos insistir en llegar a la meta y en superarla por mucho y lograr llegar a menos del 1%. Bueno, muchas gracias, era lo que traíamos para contarles.